Para última instancia, y esta posibilidad de Canal 15 es un honor personal y un orgullo tener frente a Verónica Mendoza, quien es paisana mía, congresista de la República, ex candidata a la presidencia de la República, descollante y que, confieso, no pensé que iba a llegar tan lejos, honradamente. Verónica, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, el honor es mío poder estar en su programa y poder estar en Tacna, la heroica, para agradecer el respaldo del pueblo de Tacna. Verónica, dinos, ahora que efectivamente desde mi punto de vista superaste las expectativas de la izquierda en general, seguramente también del Frente Amplio, te faltó un poquito para llegar a segunda vuelta. ¿Cuál va a ser tu qué hacer a partir de dejar las funciones de congresista? Seguir trabajando con el Frente Amplio, porque hemos asumido una gran responsabilidad con el voto del pueblo peruano, con el voto del sur, que nos ha dado el mandato de constituirnos como fuerza política de oposición, como fuerza política vigilante respecto a los actos de gobierno de cualquiera de los señores que fuera elegido en la segunda vuelta. Seguir fortaleciendo el Frente Amplio para cumplir a cabalidad ese rol, pero no solamente de oposición y de vigilancia, sino también continuar levantando las banderas y las agendas que levantamos en campaña electoral para ver hasta en qué medida se puede impulsar algunas de ellas en este periodo con el respaldo de la ciudadanía y ir consolidando las otras para que una vez que seamos gobierno en el 2021, estamos convencidos de que así será, podamos implementarlas efectivamente. Así que vamos a seguir trabajando. Parte de esta visita aquí a Tacna también tiene que ver con convocar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, sindicales, jóvenes, mujeres, a que se sumen al Frente Amplio, este trabajo de debate, de buscar reflexionar sobre qué necesita nuestro país y qué tipo de país queremos construir desde nuestras regiones, desde nuestra realidad. Orgánicamente, ¿qué les faltaría a ustedes en el colofón nacional? Miren, el Frente Amplio en estos momentos, por mandato popular, se ha constituido en la segunda fuerza política en el territorio nacional, con una importante presencia y respaldo en el sur, ¿no? El sur valiente, el sur consecuente. Nos hemos constituido como la segunda fuerza en el Parlamento Nacional. Llevamos ya varios años de consolidación orgánica, incorporando en el frente, somos eso, un frente a distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, colectivos, organizaciones campesinas, indígenas también se han venido sumando, y el reto que encaramos hoy es ampliar ese frente, ¿no? Ser más convocante aún y permitir que todo ciudadano que tenga una expectativa de cambio para nuestro país y que quiera trabajar políticamente en ese sentido, sienta que tiene un lugar en el Frente Amplio. Ese es el reto que tenemos y nos hemos propuesto tener un congreso estatutario en agosto próximo para darle una nueva forma a ese Frente Amplio, ¿no? Que realmente permita recoger toda esa expectativa que se ha generado en la campaña electoral. Bueno, la ubicación exacta no la hemos definido, quizás en Lima porque es finalmente donde más fácilmente se puede llegar de distintas regiones, pero obviamente previamente habrá encuentros, debates, diálogos y congresos en cada una de las regiones del país para llevar posiciones que sean fruto del debate, del consenso al Congreso Nacional de agosto. Hay que seguir creciendo cuantitativa y cualitativamente. Cualitativamente sobre todo, esa es la idea. La idea también es mostrar que la política no se puede reducir al periodo electoral, ¿no? A las elecciones, y que la democracia tampoco se reduce al periodo electoral y al voto, ¿no? A marcar las cédulas, sino requiere de las organizaciones y de los ciudadanos una participación activa, permanente en el debate público político para exigir que se respeten nuestros derechos, para exigir que se atiendan nuestras demandas, que se atiendan los proyectos largamente postergados en nuestras regiones y para avanzar hacia más democracia, más derechos, más igualdad, más justicia. Eso requiere del trabajo permanente de las organizaciones políticas y de los ciudadanos, de su participación activa. Para consolidar la democracia, hacerla verdaderamente una democracia, ¿qué banderas ha de levantar a partir del próximo 28 de julio el Frente Amplio?
coberturado con otras fuerzas que también resultan ser progresistas y de avanzada? Hay varios aspectos, ¿no? y ámbitos para desarrollar esta tarea, pero quisiera empezar señalando que desde nuestro punto de vista, hoy la democracia en nuestro país se ve amenazada. Es restringida, ¿cierto? Digamos, así como está configurada, ya es restringida, porque lamentablemente sí nos limita a los ciudadanos al ejercicio del voto cada 5 años y no tenemos mayores espacios de participación real para decidir, por ejemplo, qué se hace con nuestros presupuestos locales o regionales. En teoría, ¿no? Hay mecanismos de participación ciudadana, pero que no son vinculantes, no siempre se cumplen, no siempre se aplican. Para decidir, por ejemplo, sobre nuestro territorio, se decide prácticamente desde una oficina en Lima, por ejemplo, en el caso del sector minero, para poner un ejemplo, en lugar de escuchar a la gente, de permitir su participación. Tampoco hay, por ejemplo, acceso pleno a servicios básicos como la salud, como la educación, como las pensiones, que por la lógica de mercantilización que ha habido en los últimos años, bueno, se han reducido a servicios muy precarios, ¿no? Y que hacen que el ciudadano tenga que recurrir al sector privado y donde en buena cuenta el que tiene plata es el que puede acceder a salud y educación de calidad. Cierto. Y eso debilita la democracia. Entonces, eso por un lado, pero además vemos que en este contexto electoral, con el riesgo de que el fujimorismo sea gobierno, nuestra democracia se ve más gravemente amenazada, porque somos conscientes de que teniendo ya más de 70 parlamentarios en el futuro Congreso, si además concentraran el poder en el Ejecutivo, entonces sí se configuraría un escenario peligroso de concentración de poder, valga la redundancia, que con los antecedentes de autoritarismo del fujimorismo nos pondría en riesgo de que empiecen a hacer lo que les dé la gana, como ya lo han anunciado, ¿no? Algunos de sus voceros han dicho que las leyes van a salir como por un tubo, que no necesitan consensuar con las minorías, ¿no? Ya anunciando un poco Son 73 congresistas. Así es, entonces ya han anunciado un poco el carácter autoritario que tendría su gobierno si es que fuera el caso. Entonces nosotros creemos que eso lo tenemos que impedir y por eso también vamos a hacer campaña activa contra esa posibilidad. Verónica, en la disyuntiva Fujimori-Kuczynski, ¿qué va a ser el Frente Amplio? Como le decía hace un momento, nosotros hemos dicho claramente que vamos a hacer oposición en cualquiera de los dos casos, es decir, no vamos a llegar a ningún pacto, acuerdo, negociación, pero por un lado, Verónica, con ninguno de los dos. Pero por un lado está un criminal, un presidente corrupto en extremo, teniendo como cómplice o por lo menos encubridor a Keiko Fujimori, un avasallador de los derechos humanos. El otro, cierto, un neoliberal, pero que no tiene este tipo de experiencias que ha dejado al pueblo peruano. Así es, yo coincido con usted y por eso empezaba señalando que en ninguno de los casos vamos a hacer acuerdo o avalar a ninguna de estas dos fuerzas políticas, porque ambos pregonan la continuidad de un modelo que nosotros queremos cambiar, ese modelo de desarrollo, entre comillas, que ha mantenido la desigualdad, la precariedad institucional, la informalidad, ¿no? Que ha significado creciente corrupción e inseguridad ciudadana en lugar de resolverla. Ese modelo nosotros lo queremos cambiar con cambios profundos y verdaderos, así que no hay posibilidad de pacto o de acuerdo con ninguna de estas dos fuerzas políticas. Sin embargo, también tenemos absolutamente claro, y lo dije hace un momento, que la peor amenaza para nuestro país y para la democracia misma sería el retorno del fujimorismo al gobierno, por lo que usted ha señalado. Yo no olvido, nosotros no olvidamos las esterilizaciones forzadas a cientos de mujeres campesinas, quechohablantes, algunas de ellas mis paisanas en Cusco. Nuestras paisanas. Yo eso no lo olvido. No olvidamos el asesinato, sí, de nuestro a líderes paisano sociales, Pedro sindicales, Wilcatexe. de nuestro paisano Pedro Wilcatexe, dirigente sindical que lo único que hacía era defender los derechos laborales, ¿no? Amenazados en ese momento. No olvidamos los más de 6.000 millones de dólares que el fujimorismo le robó. Eso es, le robó al pueblo peruano y que sirvió, entre otras cosas, para pagar los estudios de la señora Fujimori. Digo esto ahora que otra vez ha vuelto a caer en contradicciones, tratando pues de inventarse, ¿no? Una nueva fuente de financiamiento, porque en el fondo sabemos que quien la financió fue el señor Vladimiro Montesinos, con plata del pueblo peruano. Eso lo tenemos absolutamente claro. Pero es más, yo quisiera señalar que no solamente se trata de lo que representa la dictadura fujimorista, sino lo que es el fujimorismo actualmente. Veamos, por favor,
Hay actualmente entre los principales voceros del fujimorismo gente directamente involucrada en casos de corrupción, procesada y hasta sentenciada. Cierto. Voy a poner un par de ejemplos, ¿no?, para que no digan que me estoy inventando cosas. El secretario general del partido fujimorista y principal financista en estos momentos está siendo procesado por lavado de activos. El Ministerio Público ha pedido que se levante su inmunidad parlamentaria. Tenemos también otro de sus principales financistas, el señor Yoshiyama, que nos hemos enterado hace poco, tiene cuentas secretas, ¿no?, en paraísos fiscales. Lo hemos visto ahora en los famosos Panama Papers, ¿no?, esta denuncia que con la campaña electoral está pasando un poco caleta, como se dice, ¿no? Y también hemos visto cómo es que la señora Fujimori en campaña electoral repartía dinero, daba dádivas. El Jurado Nacional de Elecciones lo ha confirmado y ha sancionado al partido. Claro, lo ha hecho oportunamente después de la primera vuelta, sí. Y ahora dice, bueno, ya sancionamos, pero la candidata sigue en carrera, ¿no? Entonces, eso es el fujimorismo, gente que cree que todo se puede ganar repartiendo plata, que la corrupción, bueno, pues es algo prácticamente natural, ¿no? Así que con ellos ni a la esquina, de ninguna manera no podemos permitir que vuelvan a gobernar. La propia Cecilia y vamos Chacón, a estar ahí. Claro, sentenciada también por corrupción, sentenciada, claro. Luego no se ha revisado el proceso por las presiones que el fujimorismo logra hacer en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, pero lo real es que hay, repito, casos concretos de corrupción en este momento, en el fujimorismo actual. Y con eso ya no podemos transar. O sea, yo creo que ya es tiempo de salir en nuestro país de esta resignación en la cual hemos caído muchos, de creer que, bueno, todos los políticos son corruptos, así que ni modo, que robe pero haga obra, ¿verdad? Es un poco la sensación en la que hemos quedado todos atrapados, ¿no? Cuando sí se puede hacer política de otra manera. Y esa es una de las cosas que hemos querido mostrar en la práctica, en los hechos, en el Frente Amplio, con prácticas democráticas, eligiendo a nuestros candidatos al Congreso, por ejemplo, en elecciones ciudadanas abiertas. Yo misma, para ser candidata presidencial, no es que alguien me nombró a dedo, fuiste elegida. Yo vine con mi fajo de billetes fuiste para decir, galana, yo financio. Fuiste elegida y le ganaste a... En elecciones ciudadanas abiertas, como debiera ser en todos los partidos. Pero además, ustedes habrán podido ver, nuestra campaña electoral ha sido sumamente austera. No hemos invertido ni la centésima parte de todos los demás candidatos, pero también porque creemos que eso, la política no puede ser sometida al poder del dinero. Vale la organización, vale la solidaridad de la gente, vale su ilusión y su esperanza, que esos han sido los motores de nuestra campaña y queremos que lo siga siendo de aquí en adelante, ¿no? La convicción de la gente, el amor por nuestra patria es la fuerza más poderosa para poder cambiar nuestro país y construir uno verdaderamente justo, soberano, solidario, como nos merecemos los peruanos. Algún sector de la prensa ha elaborado toda una estrategia, por cierto, negativa, para presentar como que si ustedes estuviesen disputándose el liderazgo del Frente Amplio con el ex sacerdote Marco Arana. Marco Arana. Así es. ¿Qué lectura tienen ustedes al respecto? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos la mala costumbre de buscar en los partidos políticos un caudillo, ¿no?, que hace y deshace, o dueños de los partidos, porque eso es lo que tenemos, ¿no? Como lo que fue Alan García con el APRA, ¿no? Exactamente, ¿no? Que dicho sea de paso, hizo elecciones internas, pero compitió con él mismo, no era el candidato único, ¿no es cierto? Así es. O la propia señora Fujimori, que es dueña de su partido, ¿no? Por eso su logotipo es la K, ¿no? O sea, no es otra cosa. Nosotros en el Frente Amplio más bien aspiramos a una verdadera democracia con liderazgos múltiples, vocerías múltiples, ¿no es cierto?, que van rotando, que van cambiando. Como debe ser, ¿no? Como debe ser, democráticamente. Así es. Eso por un lado. Y por otro lado, sí creo que hay una intencionalidad de buscar confrontarnos, de buscar pleitos donde no los hay, ¿no? Porque, bueno, hay algunos a quienes les asusta, ¿no?, que se consolide una fuerza política como el Frente Amplio, que lo único que pretende es una verdadera y profunda democracia, es recuperar la soberanía sobre nuestros recursos, nuestro bendito gas, por ejemplo, que hace 10 años venimos explotando, que llegue a los cusqueños, a los puneños, a los tacneños para nuestro consumo en nuestras casas, para nuestros carros, que lo único que pretende es que la salud, que la educación sean derechos fundamentales, que el Estado garantice
que lo único que pretende es reconocer nuestra diversidad cultural, que el Estado la reconozca como una riqueza, como un potencial, en lugar de pretender pues, ¿no?, homogeneizarnos a todos. Eso es lo que queremos en el Frente Amplio y eso a algunos les asusta porque cuestiona un poco el dominio, el control que han tenido sobre el Estado, sobre nuestro territorio, sobre nuestros recursos. Entonces no quieren que avancemos y empiezan a inventarse estas historias, y peores historias se han inventado en campaña electoral porque nos quisieron vincular con hasta con el terrorismo. Con Sendero Luminoso. Hasta con el terrorismo de manera tan vil, tan baja y tan irresponsable sobre todo, pero felizmente el pueblo de Ayacucho, que fue el más duramente castigado por la violencia terrorista, fue quien más respaldo le dio al Frente Amplio, ¿no?, en este proceso electoral, demostrando que todo eso era una patraña, ¿no? Pero sí, pues hay una campaña, ¿no?, de ataques contra el Frente Amplio que, en fin, vamos a superar y vamos a seguir adelante. En la conformación y fortalecimiento del Frente Amplio hay sectores de izquierda que siguen ciertamente dogmáticos en el vanguardismo, en la dictadura del proletariado. Esto en la discusión, en el debate, el Frente Amplio deberá de superar, ¿cierto? Bueno, estamos ciertamente en un proceso de renovación de la política, renovación de la izquierda. Eso ha atravesado la campaña electoral, renovación de liderazgos también con gente joven, gente nueva, que está, digamos, ejerciendo la vocería, la representación del Frente Amplio. Tú tienes a Marisa Glave, a Indira Wilca, por ejemplo, ¿no?, jóvenes congresistas electas, entre otros. No quiero dejar de saludar al congresista electo por Tacna, Jorge Castro, el popular Nabo, ¿verdad? Popular Nabo. Así es. Sí. Y justamente nosotros en la campaña electoral sí hemos impulsado de alguna manera este proceso de renovación de prácticas y de discursos, ¿no?, y de agendas también, planteando, por ejemplo, la necesidad de reivindicar todas las agendas por igual. ¿Qué quiero decir? En la izquierda tradicional, por ejemplo, se solía relegar temas tan importantes como los derechos de la mujer a un segundo plano, ¿no? En fin, como si fueran de segunda categoría o pudieran esperar, ¿no? Para nosotros, este tema es tan o más importante como la necesidad de un desarrollo económico sostenible, diversificado, porque se trata en buena cuenta, hablando de los derechos de la mujer, de un tema de dignidad de la persona humana, y eso debe ser nuestra prioridad. No podemos permitir, ningún político debiera poder permitirlo, pero menos alguien que se reivindica de izquierda a favor del pueblo, permitir que un importante sector de la ciudadanía, las mujeres, sea cotidianamente víctima de violencia psicológica, física, sexual. Y eso, por ejemplo, ha sido uno de los temas principales de nuestra campaña electoral, ¿no? O la necesidad también de reivindicar un desarrollo sostenible, amigable con la naturaleza, la necesidad de reivindicar la cosmovisión diversa de nuestros pueblos indígenas, temas o agendas que también solían ser relegadas. Para nosotros ha sido importante ponerlas en el primer plano, ¿no? No renunciar a ellas de ninguna manera. Verónica, tocas el tema de la mujer y con este motivo no me puedo sustraer de hacerte una pregunta. En Chile, la Cámara de Diputados ya aprobó el derecho de la mujer de someterse a un aborto en 3 casos: cuando la mujer está en riesgo de perder su vida, cuando es objeto de una violación o cuando hay un peligro también en la formación propia del menor o del que está por nacer, del feto. ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? En el Frente Como Amplio, mujer especialmente. A ver, en el Frente Amplio no estamos a favor del aborto, de ninguna manera. Nosotros creemos que siempre debiera ser el último recurso. Antes de llegar a una situación tan extrema, el Estado debiera garantizar políticas de salud sexual y reproductiva, debiera garantizar seguridad ciudadana para que las mujeres no sean víctimas de violencia y de violación sexual en las calles, ¿verdad? Debiera garantizar una educación que nos enseñe que somos todos iguales y no que la mujer es una suerte de ciudadanos de segunda categoría, ¿verdad? Pero puestos en la situación de una mujer o una adolescente que ha sido violada, lo que nosotros planteamos es que nadie tiene derecho a obligarla, si es que ella no quiere continuar con el embarazo, a
que continúe con él. Por supuesto. ¿Con qué derecho? Y le hicieron la pregunta hace pocos días a un congresista, ¿no? Poniéndolo en el caso de que se oponía al aborto en caso de violación sexual, poniéndolo en el caso de, ¿y si fuera una persona cercana a él? Su hija. Y su respuesta fue, yo la dejaría decidir. Pero claro, es que es lo que corresponde. Yo sé que este es un tema controversial, delicado, muy manoseado, pero yo solamente los invito a ponerse en esa situación. Si se tratara de su hija, de su hermana, de su prima, víctima de una violación sexual, ¿ustedes la obligarían a que continúe con el embarazo si es que ella no quiere? Nosotros creemos que eso no es admisible. Lo que queremos es que el Estado debe dar servicios de atención integral para que una mujer víctima de violación reciba atención física, psicológica, médica, ¿no? Legal, para que ella pueda decidir si quiere o si no quiere continuar y que el Estado la acompañe en esa decisión. Eso es en buena cuenta, porque además hay una realidad dramática en nuestro país. Y es que la verdad, así no nos guste, año a año mueren cientos de mujeres en nuestro país por tener que practicarse abortos clandestinos. Como el Estado no les provee el servicio... Que también, ¿no?, es una fuente de enriquecimiento. Así es, de mercantilización del cuerpo, de la salud, es un drama. Y eso se da, o sea, no es porque nos guste o no nos guste, es la realidad. Y entonces cuando uno pretende desde el Estado, ¿no?, tomar decisiones, tiene que hacerlas en función de la realidad, no sobre la base de un mundo ideal en el que yo quisiera vivir. Yo quisiera estar en un mundo ideal donde no ocurren las violaciones, ¿verdad? Pero eso es lo que se da y no podemos simplemente taparnos los ojos, hacernos los locos frente a una situación tan dramática que genera incluso la muerte de cientos de mujeres año a año. Por eso nosotros sí estamos de acuerdo con que la mujer pueda decidir en buena cuenta si continúa o no con un embarazo producto de una violación. Claro, esto me lleva también a recordar la respuesta de Luciana León recomendando el lavado vaginal después de una violación. ¿Ustedes tuvieron alguna opinión a este respecto? Bueno, si no me equivoco, cuando ella dio esa declaración estaba con una de nuestras candidatas al Congreso por Lima del Frente Amplio, ¿no?, que por supuesto inmediatamente le recordó que esa declaración era absolutamente irresponsable, porque no es así, pues no un lavado vaginal como pretendía la señora congresista Luciana León, digamos, no evita el embarazo, ¿no? Las cifras oficiales además señalan que de cada 100 adolescentes víctimas de violación sexual atendidas en un centro de emergencia mujer, 34% quedaron embarazadas. Es una cifra altísima. Entonces, repito, es una realidad dramática frente a la cual no podemos simplemente pues, pasarla por alto, ¿no? Y eso es otra cosa que justamente para nosotros ha sido importante, ¿no? Este tema, como otros, siempre resulta controversial, delicado, porque, como decía en un momento, se manosea mucho y entonces muchos políticos prefieren no pronunciarse, ¿no?, eludir o, en fin, tomar una posición, pero sobre la base del cálculo de cuántos votos gano o pierdo. Para nosotros temas como estos hay que abordarlos con responsabilidad y hay que asumir posición, ¿no? Así nos cuesten eventualmente algunos votos o algunos ataques. Creo que cuando uno quiere hacer política tiene que tomar posición de manera responsable por temas tan importantes, ¿no?, en la situación nacional, en la situación de nuestro país. Las opiniones del cardenal y del obispo de Arequipa, ¿cómo cayó en el Frente Amplio? ¿Cómo fue respondido por Verónica Mendoza? Bueno, yo recuerdo que lamenté, ¿no?, que sobre todo se usara el púlpito, ¿no?, el espacio de la iglesia para emitir esas declaraciones, porque claro, en tanto ciudadano uno puede, en fin, opinar lo que quiera finalmente, ¿no?, pero el púlpito no debiera ser usado, ¿no?, además de una autoridad eclesiástica. Así es, para hacer proselitismo político finalmente, porque al decir no voten por estos señores, también estaba indirectamente respaldando a otros, ¿no? Y justamente ese es otro de los temas que nosotros hemos planteado en el Frente Amplio, otro tema controversial, a veces mal comprendido, pero que creemos es importante debatir, que es la necesidad de un Estado verdaderamente laico, es decir, que los funcionarios públicos
no se dejen llevar por sus prejuicios o sus creencias religiosas, que tienen todo el derecho de tener y se respetarán siempre, pero yo como funcionario público no puedo tomar una decisión de una política, una ley, un programa en función de mis creencias, ¿no es cierto? Tengo que tomarlas en función de la realidad, de la necesidad de la gente, y además esas políticas y esos programas tienen que ser iguales para todos, no pueden favorecer solamente a un sector porque tiene determinada religión, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la necesidad de un Estado verdaderamente laico, independiente de las iglesias, que respetaremos siempre, cuyo aporte valoramos, pero que no se pueden confundir con el Estado, ¿no? Y ese es otro tema de debate que tenemos que continuar. 73 congresistas de 130. Alfonso Barrantes hace muchos años decía que el Congreso parecía un establo. ¿Hay ese riesgo próximamente? Hay el riesgo, porque lo ha anunciado el propio fujimorismo directamente, de que quieran sacar la ley las leyes como por un tubo, ¿no es cierto? De que hagan y deshagan como les dé la gana, ¿no? Pero yo confío en nuestra bancada, la del Frente Amplio, constituida por 20 parlamentarios. 20. Tenga la solidez, la consistencia suficiente para no permitir que se atropelle la democracia, los derechos, que se haga lo que les dé la gana a los fujimoristas, y confío además en la capacidad de esa bancada y del Frente Amplio de trabajar no solo dentro del Congreso, sino fuera de él, con la ciudadanía, con la gente, con las organizaciones sociales, con las comunidades, para poder digamos, impedir que se atropellen nuestros derechos, por un lado, defender lo que hemos ganado, pero por otro lado también avanzar en algunos temas. Y quiero poner sobre la mesa un par de ellos, ¿no?, que hemos adelantado como Frente Amplio, vamos a impulsar. La necesidad de una reforma política electoral urgente, inmediata. No nos puede volver a pasar lo que ha pasado en este periodo electoral. Candidatos que eran sacados a medio proceso, ¿no? Gente que estaba en vientres de alquiler, candidatos que repartían dádivas, la gente no sabía finalmente quién era candidato, quién no. Ha sido bastante irregular, ¿no? Eso no puede volver a pasar. Tenemos que tener partidos políticos sólidos, fuertes, democráticos, que atiendan las demandas de la ciudadanía, que no estén financiados por el narcotráfico o fuerzas oscuras de esa naturaleza, ¿no es cierto? Está también el tema de la necesidad de defender los derechos laborales ganados, de avanzar hacia una nueva ley general del trabajo que permita erradicar los regímenes discriminatorios que hay en el sector privado, pero también en el sector público. Es la oportunidad ahora que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la negociación colectiva en el sector público para que se restituya formalmente, y nosotros propondremos esa iniciativa en el Congreso, el derecho a negociación colectiva para los funcionarios públicos, derecho que les había sido negado con la ley del servicio civil. Entonces, hay varios temas en los cuales vamos a trabajar y estamos seguros que con el respaldo de la gente organizada sí vamos a poder avanzar en algunos de ellos, ¿no? La minería informal confundida con la minería ilegal ha anunciado su apoyo a Keiko Fujimori. Esta minería está enlazada, mejor dicho, también con el narcotráfico. Para que Verónica Mendoza nos responda a este interrogante, volvemos en unos instantes. Mineros informales vinculados con el narcotráfico, con la trata de personas, especialmente menores, delincuentes de construcción civil que han formado una paralela a la Federación Nacional de Construcción Civil, expresan el apoyo a Keiko Fujimori. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Qué papel ha de tener el Frente Amplio para desenmascarar esta situación, esta realidad fáctica que ciertamente requiere urgente necesidad de esclarecimiento, especialmente del Frente Amplio?
Así es, y lo hemos estado haciendo porque nos parece inaceptable que la señora Fujimori de manera tan irresponsable, populista, esté suscribiendo acuerdos con quien sea con tal de ganar votos, ¿no? Como si no supiera de quién se trata. Este señor vinculado a la extorsión en el sector de la construcción, que difícilmente ella puede decir que no sabía porque lo trató de amigo, ¿no? Cierto. Y es una persona que ha estado presa, ¿no? Por delito de extorsión, también detenida por la policía por asalto a mano armada, o sea, no es pues cualquier cosa. No es un santito. No es un santito, ¿verdad? Y este compromiso de anular todo el proceso de formalización de la minería, que somos conscientes, ojo, no ha sido el más eficiente, o sea, este gobierno no lo ha hecho de la mejor manera, hay que corregir ese proceso para que quienes desde el sector de la minería artesanal realmente quieren formalizarse, ayudarlos, pero no vamos a para ello anular todo y permitir, ¿no?, que la minería ilegal siga proliferando en nuestro país, afectando como afecta los ecosistemas, nuestros bosques que han sido depredados de manera dramática y sobre todo, ¿no?, generando lo que usted ha señalado, trata de personas, explotación sexual infantil, que eso no lo podemos permitir más. Y además lo grave es que plantean, o sea, acercándose a estos temas de esta manera tan irresponsable, deja de lado el debate serio y profundo que sí necesitamos alrededor de estos. En el tema de minería, por ejemplo, ¿no?, formal, informal, ilegal, etcétera, tenemos que hacer un verdadero trabajo de ordenamiento territorial para definir todos juntos y con claridad dónde se puede y dónde no se puede hacer minería. Evaluar el proceso de formalización que ha habido hasta el momento para corregirlo, mejorarlo y que quienes tengan la voluntad puedan formalizarse, pero también ser conscientes de que necesitamos dar otras alternativas productivas, ¿no? A través del agro, el turismo, la pesca. Hay un enorme potencial en nuestras regiones, sobre todo para estos sectores. Tía María debe ir, te interrumpo, Tía María debe ir en estas condiciones con un paro de 72 horas. Sobre ese tema en particular, nosotros siempre hemos sido absolutamente claros, ni Conga ni Tía María. No hay condiciones porque se trata de empresas en ambos casos que tienen antecedentes de contaminación, de vulneración de derechos, de estudios de impacto ambiental que se hicieron trafeando, ¿no es cierto?, engañando al Estado y al pueblo, y no podemos permitir pues que se autorice a estas empresas a trabajar, ¿no?, después de haber cometido tantas irregularidades. Y porque además hay otro potencial productivo en el Valle de Tamo, donde nuestros hermanos el día de hoy se han movilizado y desde aquí les expresamos nuestra solidaridad. Hay un enorme potencial productivo que hay que apoyar más bien con los proyectos de riego, de represamiento que hagan falta para promover la actividad agrícola en ese sector, ¿no?, que es algo que también hay que apoyar aquí en la región Tacna con una buena gestión del agua que tenemos que cuidar de manera muy responsable. Entonces necesitamos ese tipo de debates, ¿no? Pero la señora Fujimori hemos visto cómo le rehúye al debate, cómo de manera prepotente nos ha ofendido a los ciudadanos del sur diciendo que aquí no quiere venir a debatir, ¿no? Yo creo que en primer lugar es una ofensa y en segundo lugar es una demostración de que no tiene la capacidad para sustentar sus propuestas, porque está simplemente diciendo lo que los unos y los otros quieren escuchar de manera irresponsable y eso creo que el pueblo peruano poco a poco se irá dando cuenta, ¿no?, y no le dará su confianza, pues porque sí sería un grave riesgo para nuestro país. Ciertamente. En 60 segundos, despídete del pueblo de Tacna que te quiere, que te admira y se identifica contigo, Verónica. Solamente quiero aprovechar para reiterarles el agradecimiento profundo por su respaldo, por su confianza y para decirles que vamos a seguir trabajando por Tacna, por el cambio profundo y verdadero en nuestro país y que los invitamos a afiliarse al Frente Amplio que abre sus puertas para todos los que quieran trabajar por el cambio en nuestra patria. Muchas gracias. Muy bien, es todo por hoy. Un orgullo realmente haber tenido la oportunidad de dialogar con Verónica Mendoza, congresista cusqueña de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenas Vero. noches.